va en paz y llega en paz al lugar a donde va.
Si ustedes tan solo pudieran leer esa historia y pudieran redimir el tiempo de lo que en esa historia está plasmado, las cosas serían diferentes. Y a veces cuando escuchamos las palabras redimir el tiempo, creemos de que el tiempo va a desaparecer o el reloj va a correr más rápido. Redimir el tiempo no tiene que ver con eso. Redimir el tiempo tiene que ver con no equivocarme con lo mismo que se equivocó el otro, con no caminar los mismos errores que el otro caminó. ¿Qué necesidad tiene mi hijo de equivocarse como yo me equivoqué? ¿Qué necesidad tienen mis nietos de equivocarme como se equivocó mi padre? ¿Qué necesidad? Ellos pueden redimir el tiempo caminando, viendo los errores y no volviéndolos a cometer. Me gustaría, ahora si el mapa lo tienen, el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a aprender, ni Moisés ni el pueblo, el proceso de conquista. Y constantemente se quejaron. Miren, ¿está el mapa? ¿Cuántos vieron o conocen el mapa o la distancia que hay entre Egipto e Israel? ¿Alguien alguna vez buscó en el mapa? ¿Alguien tuvo la inquietud? Inquiétese. Si lee la Biblia y lee las Escrituras, necesita saber qué está leyendo. No basta solo con leerla. Inquiétese. ¿Está? Me falló la tecnología hoy. ¿No está el mapa? Bueno, búsquelo en su casa y va a poder ver lo que le iba a mostrar. Es para que usted después estudie. Me traje el láser y todo, le pedí a Roger que traiga el láser y no trajeron el mapa. ¿Ah? Bueno, por lo menos anda. No, anda, funciona. No, el otro. Hay uno que dice mapa 1 o dice copia de pantalla, algo así. Ahí está, miren. Eso, ahí estaba Ramsés, donde estaba el pueblo de Israel. Más acá está el Nilo y ahí está Israel. Esto usted lo puede hacer en Google Maps. Si el pueblo hubiera caminado 330 kilómetros para llegar de Ramsés hasta Israel. Ahora sí, acompáñame, Éxodo 12:37. Y si quieren pueden poner el otro mapa. Porque hay algo que me llamó mucho la atención.
Dice, partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. Ramsés está ahí y Sucot está acá. La pregunta es, ¿por qué partieron de Ramsés o de Egipto, donde estaban esclavizados, a Sucot? Si podrían haber hecho esto. ¿Alguna vez se preguntó por qué? En Éxodo 13 hay una explicación, pero Dios me mostró otra. Vamos a Éxodo 13, 17 y 18. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba muy próximo, porque dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Los filisteos están ahí. Si alguno tiene muy buena vista, se alcanza a leer ahí. Y si no, el mapa está en internet. Sin embargo, dice que Dios no los dejó ir por el camino de los filisteos, que es el camino que yo le mostraba primero, sino que Él los hizo bajar hasta el Mar Rojo. Yo te decía, Señor, ¿por qué los hiciste bajar? ¿Solamente porque el pueblo iba a volverse? ¿Acaso no quisieron volverse lo mismo cuando se vieron encerrados entre el mar y el pueblo? ¿Acaso no fue ese el corazón del pueblo? ¿No era el mismo? Y el Señor me mostró por qué. Acompáñame ahora a Éxodo 4. Todos conocen cómo Dios se le aparece a Moisés, ¿sí? ¿Todos conocen? Ayúdeme, está difícil acá solo, ¿eh? Gracias. Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Le dice que se quite el calzado de sus pies. Le dice, ¿quién es? Y Dios le dice a Moisés que tenía una tarea para él. Hasta el momento que Dios le dice a Moisés que tenía una tarea, estaba todo bien. Señor, está hermoso, nos quedamos acá, en el monte, ya encontré la ovejita, ya vi la zarza, ya te conocí, ya está. Y Dios le dice a Moisés, versículo 'Pero Moisés, Dios le pide a Moisés que vaya a tierra de Egipto a hablar con su pueblo. Sin embargo, Moisés le dice en versículo 10, dijo entonces Moisés, Yahweh, te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni antes de ayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Yahweh le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te instruiré acerca de lo que hablarás. Pero él le respondió, te ruego, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés y dijo,
Y ahí le presenta a Dios a Aarón. Moisés no tenía problema de conocer a Dios. Él lo había conocido en el monte, a través de la zarza. Pero él no quería, dijo, si quieres envía a otro, no me envíe a mí. Yo no soy elocuente para hablar. Envía a otro que hable mejor que yo, que sepa hacer las cosas mejor que yo. ¿Saben por qué Dios no le hizo hacer este camino? Porque Dios quería que Moisés cumpla una tarea. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Se trata de lo que Él va a hacer. Y yo le voy a mostrar cómo Dios termina haciendo lo que Él quiere. Éxodo 14, del versículo 9 en adelante, dice así. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con su jinete y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Piriat Hirot. Eso está un poquitito más abajo del Sucot donde yo le decía. Estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían en persecución. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés: ¿no hay sepulcros en Egipto y nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho con sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos, diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Recuerdan lo que Dios le dice a Moisés cuando Él le dice que era lerdo de habla? Dios le dice: no hay problema, va a estar tu hermano Abraham, y él, yo te voy a hablar a vos, y él, vos le vas a hablar a él, y él le va a hablar al pueblo. El versículo 13 dice: pero Moisés le dijo a Aarón, que le diga al pueblo. ¿Así dice? Pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Yahweh tiene para vosotros, porque los egipcios que viste hoy ya no lo veréis más. Moisés debía aprender de que no le importaba a Dios si él era lerdo para hablar, si se trababa, si no era elocuente. Él tenía que entender que Dios quería que él le hable al pueblo. Y si eso significaba que el pueblo deba caminar un camino más largo, pues bien, iban a caminar un camino más largo. Cuando en tu vida el Señor te da una palabra y le pones pretexto, y le pones: Señor, si vos querés que yo haga esto, necesito esto otro. Quiero avisarte, porque lo viví en carne propia. El camino se te alarga. El camino se hace más largo, y no solo más largo, sino mucho más duro, porque debemos aprender de que no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. A causa de un corazón que no estuvo dispuesto a obedecer en la primera instancia a Dios, el pueblo se quejó una y otra vez.
el pueblo no disfrutó del proceso de salida. Éxodo 15, 22 al 24 dice que cuando partieron del Mar Rojo y salieron del desierto, llegaron a Mara, pero no había agua, porque las aguas eran amargas. Y el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés. ¿Qué beberemos? A veces estás pasando un proceso de dificultad y lo único que aprendemos a hacer es murmurar y no disfrutar del proceso en el que Dios los mete. No estoy diciendo que sea fácil. Estoy seguro que muchos de los que han pasado procesos han padecido esos procesos. Y si usted sigue leyendo la historia, un capítulo tras otro hubo murmuración. Éxodo 16, del 2 al 8. Y me voy a detener en este también. Dice, entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. ¿No habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre? Y el versículo 4 vuelve a decir, y Moisés habló al pueblo. Perdón, el versículo 8. Y dijo Moisés, cuando Yahweh os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciarnos, será porque Yahweh habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Yo me preguntaba, ¿qué habrá pensado el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? ¿Qué habrá pensado? ¿Habrá pensado que cuando clamaban y le pedían a Dios que los saque de donde estaban, del lugar de esclavo, Dios iba a venir y lo iba a transportar a la tierra prometida de un día para el otro? Muchas veces nosotros estamos esperando eso. Esperamos que Dios nos transporte, nos saque de donde estamos y nos meta en otro lado sin pasar el proceso, sin disfrutarlo. Y alguno me va a decir, ¿cómo voy a disfrutar este proceso? Si no disfrutas el proceso, no hay aprendizaje. Éxodo 17. ¿Saben por qué el pueblo volvió a murmurar? Por agua. ¡Ey! Ya Dios le había mostrado que era posible endulzar las aguas, darle agua. ¿Por qué el pueblo vuelve a murmurar por agua? Si Dios ya le había mostrado que Él podía darles agua, que Él podía hacer llover pan del cielo, que las codornices venían y ellos podían comerlas. El pueblo no había aprendido a disfrutar ese proceso. El pueblo no había aprendido lo que Dios quería enseñarle. El pueblo estaba pensando más en la queja que en lo que Dios estaba haciendo, que en los milagros que Dios estaba haciendo. Y es bueno que usted pueda tomar esta semana, este mes, y cada tanto esta historia que el Señor nos dejó plasmada en las Escrituras, para poder examinarse y ver cuál es su nivel de queja, cuál es su nivel de reclamo.
Lo único que hizo el pueblo fue retrasar el proceso. Voy a volver al mapa, porque yo quiero que usted vea algo. Tal vez el pueblo tenía que cruzar el Mar Rojo, pero tranquilamente podrían haber hecho este camino. Sin embargo, el pueblo descendió hasta Mara, hasta el monte, después subió, dio una vuelta y siguió. El Señor me hacía ver algo. ¿Cuántos han jugado esos juegos de mesa que te dice, volvió al inicio, cometiste un error, volvió al inicio? El pueblo tuvo que caminar casi, ayer traté de medirlo, pero alrededor de 1.300 kilómetros en vez de 300. En todas esas vueltas que dieron. ¿Por qué? Ellos no volvieron a Egipto, pero cada vez que ellos se quejaban, se le agregaba un punto en vez de llegar rápidamente a la tierra prometida. Hace un tiempo atrás, no pensaba contar esto, pero recién cuando estábamos ahí el Señor me decía que era bueno. Hace un tiempo atrás estábamos en la congregación del pastor Sergio, del papá de Luli, y siempre anhelamos que el Señor nos use. Y reclamamos y nos enojamos mucho con el Señor y nos quejamos porque creíamos que estábamos listos para hacernos cargo de algo. ¿Saben lo que pasó? Tuvo que pasar casi 8 años para que el Señor vuelva a decir, ahora es el tiempo. Nunca había aprendido a disfrutar lo que el Señor me permitía vivir. Siempre creía que ir por más era bueno. Para los que me conocen íntimamente saben que me gusta ir rápido en todo. Y no sé si voy a cambiar eso, pero sí hay algo que sí voy a cambiar. Voy a disfrutar de lo que Dios me permite hacer en el proceso. Voy a disfrutar de lo que Dios me permite vivir en el proceso. Porque si no disfruto, no aprendo. Porque si no disfruto lo que hago, no aprendo. ¿Cuántos jovencitos hay? Che. Joven, Carlos, Eli, vamos. El espíritu. No, estoy hablando de verdad. Acá adelante está mi hijo, sus amigos, pastora, por favor. Yo tengo una pregunta para todos los jovencitos. ¿A cuántos anhelan estar acá ministrando un domingo? ¿Cuántos anhelan? ¿Nadie? Sí. ¿Nadie más anhela? O sea, los que están acá adelante, los de atrás, ninguno, allá. ¿Cuánto están dispuestos a pagar el precio para estar acá adelante? A veces estamos esperando. Lo hablaba vez pasada con Roger. Ay, cómo me gustaría tocar la guitarra, el piano, lo que fuera para servir a Dios. ¿Y cuánto tiempo pasas estudiando? No. Va a venir un ángel y me va a impartir así. Mañana voy a ser, no sé, Beethoven. El Johnny. No. Hace muchos años fui a un taller, no sé, tal vez me ponga blanco y negro, algunos conocerán Torre Fuerte, pero bueno. Ya lo conozco. Fui a un taller donde hablaban los
los chicos que ministraban, y el que tocaba la batería decía que él pasaba casi 8 horas ensayando y preparándose. Nosotros queremos subir acá adelante y no estamos dispuestos a pasar el proceso. Nosotros queremos tener gente a cargo y no estamos dispuestos a estar debajo de otro. Nosotros queremos que el Señor nos saque de Egipto y nos meta rápidamente en la tierra prometida. Pero quiero decirte que cada queja de tu corazón alarga el camino. Que cada vez que no aprendes lo que Dios quiere enseñarte, tenés que volver a rendirlo. Recién Roger, cuando ministraba, decía que había muchos que no podían ver. Y el no poder ver no tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo. Y si yo no puedo ver, es mucho más difícil aprender. Hay un hombre en la palabra que estuvo dispuesto a aprender. Y no les voy a hablar de Jesús, porque sí él estuvo dispuesto a aprender. Él estuvo dispuesto a pasar el proceso. Dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Pero muchos, cuando hablamos de Jesús nos escudamos y decimos, pero él era Jesús, claro, así es fácil. Así que no le voy a hablar de Jesús. Les voy a hablar de David. 1 Samuel 16. Y dijo Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás a Saúl? Si yo lo he rechazado como rey, levanta tu cuerno con aceite y vete, que yo te enviaré a Isaí Betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Y Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl se entera me matará. Pero Yahweh dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di: he venido a sacrificar a Yahweh. Y enviarás a Isaí al sacrificio, e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. E hizo Samuel lo que había hablado Yahweh, y llegando a Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro, y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Y él dijo: paz, he venido para ofrecer sacrificios a Yahweh. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. Y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y dijo: ciertamente su ungido está delante de Yahweh. Pero Yahweh dijo a Samuel: no mires su aspecto, ni lo grande de su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es este el escogido de Yahweh. Luego Isaí hizo pasar a Sama y dijo: tampoco es este. Así hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahweh no ha elegido a estos. Y le preguntó Samuel a Isaí: ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió: ¿qué del menor? Y he aquí está pastoreando el rebaño.
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir. Hace unos viernes atrás compartí esta palabra en Villa María y el Señor me hizo llamar la atención en algo. Dice: envió pues y lo hizo venir, y era rubio, de ojos vivaces y de aspecto gallardo. Y otras versiones dice que eran de hermoso parecer. Y yo me preguntaba, si Dios había dicho un poquito antes que Él no mira lo que mira el hombre, ¿por qué se detiene a aclarar que era rubio? ¿Por qué el pasaje se detiene a aclarar de que era hermoso? Si Dios no mira lo que mira el hombre. Él manifestaba en su exterior lo que había adentro. Muchos pueden ser muy lindos, pero no manifiestan a Cristo, y eso no te hace hermoso. David podía manifestar a Dios en su vida. Samuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahweh se apoderó de David aquel día, y Samuel se levantó y se fue a Rama. Y el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl, y el espíritu malo de parte de Yahweh lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ordene nuestro Señor a tus siervos que están aquí delante de ti, que busquen un varón que sepa tañir el arpa, y acontecerá que cuando te acomete el espíritu de parte de Dios, tañerá el arpa con su mano y te pondrás bien. Y Saúl respondió a sus siervos: buscadme ahora un hombre que sepa tañir bien el arpa y traédmelo. Y uno de los jóvenes respondió y dijo: he aquí, he visto al hijo de Isaí Belamita, que sabe tañir y que es poderoso. 16 años tenía David. Es poderoso y valiente y hombre de guerra. Este hombre que habla con Saúl era profeta, porque él pudo ver a David como algo que David todavía no era. Él podía ver a David como algo que David no era. Él era un niño que cuidaba las ovejas de su padre, discreto en el hablar y de buen parecer, y Yahweh está con él. Yo me lo imagino a David: bueno, Dios me ungió rey, tengo 16 años, pero ahora Saúl me llama a tocar el arpa para él. Ahora viene mi hora. Seguro que Saúl se muere y ahí nomás me eligen a mí como rey, porque Dios ya me ungió. Así a veces queremos que sea nuestra vida. Dios nos dijo algo y salimos corriendo y no esperamos los procesos. Y Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo: enviadme tu hijo. Isaí se lo mandó. David cuidaba las ovejas de su papá, y su papá ni aún lo tenía en cuenta, porque cuando le presentaron su hijo a Samuel, se había olvidado. David no llegó a la casa del rey porque fue ungido. Él llega a la casa del rey porque había aprendido algo en secreto. Cuando nadie lo veía, cuando estaba con las ovejas, él había disfrutado ese tiempo de cuidar ovejas.
Él usaba ese tiempo para ministrar a Dios. Él usaba ese tiempo para estar en contacto con Dios. Dios estaba con él, le dice el siervo de Saúl. Ahora llegaba el tiempo en que David podía manifestar en público lo que había hecho en lo secreto. Pero él había disfrutado el proceso. David era el chico de los mandados. A ver, me hace falta que cuiden las ovejas. Vamos, cuida las ovejas. Dice que tenía otros hermanos. ¿No podían ir los otros? Aún después de haber sido ungido rey, aún después de haber sido ungido rey, él siguió siendo el chico de los mandados. No cambió eso en David. No cambió. Pero en el corazón de David no había queja. Él era un muchacho obediente, que sabía que podía cuidar las ovejas de su padre, pero que si Dios tenía algo con él, se las iba a arreglar para llevarlo donde él quería. David adoraba a Dios. Y usted me podrá decir, claro, sí, cuando cuidaba las ovejas, cuando él estaba ahí, las ovejas, él tocaba el arpa y adoraba a Dios. Sí. Pero David adoraba a Dios y honraba a Dios cuando era obediente a su papá. Cuando era obediente al proceso que Dios lo había metido. Él no discutía si había otro hermano para cuidar las ovejas. ¿Cuántos hijos hay que viven en la casa de sus padres? Che, o tienen las manos muy cortitas o no las saben levantar. ¿Cuántas veces se quejan porque sus papás le mandan a hacer algo? ¿Cuántas veces dicen, no, me mandaste a esto, ¿qué más del otro? Si cada vez que tu papá te manda a hacer algo, esto va para vos. Si cada vez que tu papá te manda a hacer algo, podés entender que es una oportunidad que Dios tiene para tu vida, lo tomarías diferente. No te quejarías. Si entendieras que es parte del proceso en el que Dios te puso. Oiga, yo no elegí nacer en la casa que nací. De hecho, si hubiera tenido que elegir, le aseguro, no hubiera elegido la que nací. Pero Dios me hizo nacer ahí. Dios me hizo nacer en esa casa. Él tenía que enseñarme algo, no sé qué. O sí sé qué, no lo puedo manifestar en público, pero Él tenía que enseñarme algo. Y depende de mí cuánto tiempo voy a pasar hasta aprender lo que Él me dijo o prolongar el tiempo de su promesa. Primera Samuel 17. David había aprendido en el tiempo de cuidar las ovejas, no solamente a ser obediente. Primera Samuel 17. Voy a leer desde un poquito antes. Perdón.
Isaí, versículo 17. Isaí dijo a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y corre, llévaselo a tus hermanos en el campamento. ¡Ey! ¿Yo no me lo imagino David diciéndole a Isaí: ¿yo? No, anda vos, si yo soy ungido rey. Yo. A mí Dios ya vino Samuel, el profeta, me tiró aceite. A mí ya no me toca, que vaya otro. Manda al siervo, manda. No. Anda a llevar panes a tus hermanos. David había sido un ungido rey, pero él seguía siendo obediente a su padre. Versículo 33. Pero Saúl le respondió a David. Todos conocen la historia. David empieza a preguntar. Los hermanos pensaban que venía a molestar. David empieza a preguntar: ¿quién es ese que se para ahí adelante y nos provoca? Y habla con Saúl y Saúl le responde: no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho. El siervo de Saúl lo veía como un guerrero, pero Saúl lo veía como un muchacho. Y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David le respondió a Saúl: tu siervo es pastor de ovejas. Y si viene un león o un oso y se lleva a alguno de los corderos del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león o sea oso, tu siervo los ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y añadió David: Yahweh, quien me ha librado de la garra del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve, y Yahweh esté contigo. Hey, David no mató a Goliat porque había sido ungido rey. David no mató a Goliat porque tenía un propósito grande. David no mató a Goliat porque tenía un llamado. David mató a Goliat en primera instancia porque fue obediente a su padre y supo aprender el proceso de cuidar las ovejas. Y cuando venía un león y un oso y querían quitarle una oveja, se los arrancaba de la boca y los mataba. Él estaba listo para pelear contra el gigante, porque aprendió a disfrutar el proceso. Aunque él antes había sido ungido rey, él disfrutó el proceso. Y podemos seguir hablando de David, que dice que no se levantó contra Saúl, aunque Saúl fue un tirano. Él aprendió el proceso. Vivió en una cueva. Todos dicen: vivió en una cueva. Sí, vivió en una cueva con ladrones, lleno de mugre, porque ahí hacían todas sus necesidades. ¿Está dispuesto a aprender el proceso en ese lugar usted? No me imagino a David adentro de la cueva saliendo y diciendo: ay no, el Señor me dijo como rey, me voy a vivir al palacio, acá no es mi lugar. No quiero hablar mucho más. Y quiero pedirle a los pastores si tienen algo más para agregar, pero sí quiero decirles algo antes de terminar. Si en tu corazón hay queja, si no estás dispuesto a pagar el precio del proceso,
cuando venga el tiempo de enfrentar a los gigantes, no vas a estar listo. No vas a estar listo. Es necesario que seas obediente, que dejes de lado la queja, que aprendas a disfrutar el proceso. Es necesario. Porque vendrá el tiempo donde te dirán, vení, me hace falta un guerrero. Y aunque nunca te paraste delante para manifestar quién eras o a qué Dios te había llamado, el Señor me dijo que te levantes a pelear, porque te escogió a vos para pelear. Y ahí podrás decir, yo me preparé para pelear contra el gigante. Ahora estoy listo. No me preparé en público, me preparé en secreto, me preparé en obediencia, me preparé en adoración, sin queja, sin queja. Había un video que quería pasar. ¿Está caro? Es una publicidad, es muy cortita. Le había dicho a Lucy el otro día que quería pasar una publicidad. Fíjense cómo el mundo puede representar muchas cosas. Como el mundo en una pequeña publicidad puede representar algo. Y cuando nosotros analizamos lo profundo de esa publicidad, vivimos lo que el mundo vive también. Este está más cerca. Por lo menos se ve. Volumen. Y si lo podemos volver. ¿Se puede? ¿Se puede volver? La vida es un viaje en el que vivimos preguntándonos ¿cuánto falta? Nos preguntamos cuánto falta para ser gerente en lugar de disfrutar de no tener que dar el ejemplo. ¿Cuánto falta para vivir solos sin pensar que después nos vamos a preguntar cómo hacer para sobrevivir solos? ¿Cuánto falta para dejar de trabajar, aunque cuando llegue el momento no queremos estirar un tiempo más? O el cuánto falta para terminar el colegio, en lugar de disfrutar de esa etapa a la que siempre vamos a querer volver. ¿Cuánto falta para tener hijos? ¿Cuánto falta para que caminen? ¿Cuánto falta para que hablen? ¿No son demasiados? Quizá lo único que falta es dejar de preguntarnos cuánto falta y disfrutar del viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La vida es un viaje en el que vivimos preguntándonos cuánto falta. Íntimamente. Pero si cuando cantas una canción y decís que sos libre y un banco de adelante te frena, es porque todavía estás pensando en el del lado, en el qué dirán.
Si sos libre para correr, corre el banco y corre. Y no es para que lo hagamos ahora, es para que así puedas enfrentar tu vida. No podés pasarte los días preguntando cuánto falta para lo que Dios me llamó. Disfruta el tiempo. A los más chicos, disfruten el tiempo. Porque cuando tengan la edad que yo tengo, aunque no soy muy viejo, van a querer volver a tener 20. Disfruten el tiempo que Dios les está permitiendo vivir. Aprendan de Él. Pasen este tiempo en adoración. Dos cosas pensaba yo cuando hablaba de David. Y la primera es que David tiempo después comete un error grosso que le trae muchas consecuencias. Y yo decía, qué bárbaro, porque al principio es como todo un halago, y alguien podría decir, bueno, pero David se equivocó feo también. Y sí, se equivocó feo, pero yo veo como Dios, a pesar de saber que él se iba a equivocar feo, Dios lo elige. Y yo decía, Señor, ¿por qué lo elegís lo mismo? Y venía a mi espíritu la respuesta de que Dios no está buscando gente que no se equivoque, porque Él sabe que nos vamos a equivocar. Lo que Él está buscando es personas humildes, porque lo que David tuvo fue humildad. Cuando viene el profeta y lo confronta, él tuvo la humildad de reconocer su pecado. Y entonces vi que en realidad David no tuvo humildad solo ahí. David tuvo humildad durante toda su vida, en todas las características que marcaba Darío, de haber cuidado las ovejas, de haberse, mientras los 7 hermanos estaban con Samuel cenando y todo, él estaba con las ovejas y no se quejaba. No se queja el que es humilde, porque la queja viene cuando creemos que algo es injusto. Y si yo creo que es injusto es porque me he puesto en posición de juez. Y si me puse en posición de juez, ya dejé la humildad, ya dejé mi posición, porque ¿quién soy yo para juzgar lo que Dios permite sobre mi vida? Sea o no sea la voluntad de Dios, pero Dios lo permite. Entonces yo veo que David tenía una actitud humilde, siempre la tuvo, siempre supo soportar el proceso y pararse con humildad delante del Padre, delante de Saúl, delante de Samuel, delante hasta del mismo Goliat, porque en realidad él no se dijo yo te voy a reventar, sino que el Dios viviente siempre fue humilde. Y la otra cosa que yo veía era cómo Dios usa las personas con las que vivimos para forjar nuestro carácter. Y a veces pasa que tenemos que vivir situaciones en donde nos toca obedecer y a lo mejor no vemos lo mismo que ve el otro. Y a lo mejor nosotros tenemos certeza y palabra firmada de Dios de que las cosas no son como el otro las está diciendo, pero Dios deja que así acontezcan, porque tenemos que aprender a ser humildes. Y si sobre esa situación, aunque yo tenga palabra de Dios, no me corresponde decidir, me corresponde obedecer. Y la humildad está en que aunque tenga la palabra certificada de Dios que las cosas deberían ser diferentes, yo tengo que aprender a obedecer al que le toca decidir en esa situación. Y eso es lo que venía a mi espíritu, que realmente lo único que le vamos a presentar a Dios cuando partamos de esta tierra es nuestro carácter. Y lo que veo que tenía David era carácter. Recién pensaba y leía en Santiago, y dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y hablamos y predicamos mucho acerca de la paciencia. Y me miraba a mí mismo, a veces me cargan, porque acaban a tener dos antónimos. Este hombre que es acelerado y rápido,
Y al lado uno que ya se ríen algunos. Tengo mis tiempos, ¿sí? Tenía un tío que me decía refusiro porque dice, pero nunca llego tarde a ningún lado, ¿sí? Y es cierto. Y ser paciente, más allá de la velocidad o lentitud que físicamente podamos tener, tiene que ver con poder vernos en la eternidad. Ser paciente no es una actitud pasiva, no es estar quieto y no hacer nada y esperar que Dios lo haga todo. Ser pacientes es tener la visión que tuvo el profeta cuando lo vio siendo un niño y le dijo, sos un guerrero. Está bien, tenía alguna experiencia, peleaba con leones, pero todavía no era un guerrero, ni físicamente. O sea, en el pueblo estaban entrenados, eran tipos grandotes que peleaban, y él era un adolescente que todavía se estaba desarrollando. Pero el profeta lo ve como Dios ya lo había formado. Y yo me quiero detener en esto, porque el pueblo de Dios era, es y será un pueblo guerrero. Y esa es tu esencia y es la mía y ese es tu ADN. Una vez, no me acuerdo si fue Sebastián o en algún momento, escuché una prédica que decía, los hijos de Dios no fuimos creados para cosas fáciles, porque no somos mediocres. Y esto no lo digo desde un lugar de orgullo. Tenemos que ser imagen y semejanza de Él. Así que sea cual sea el momento en el que vivas, desierto, tribulación, capaz que pasaste un desierto, aunque prontamente te quiero decir que va a venir otro, sos un soldado de Cristo. Y todo el tiempo, hasta que Dios diga basta, vamos a estar en guerra. Así que hay dos opciones, y hablo de lo que a mí me pasó y me pasa todo el tiempo. O me empiezo a lamer las heridas y decir, Señor, ya está, mandá ángeles, ayúdame. O me paro una vez más y digo, vamos, Él está conmigo, Él ya me dijo que la victoria es de Él y ya está la victoria. Tengo que conquistarla y tengo que guerrear. Así que no sé la situación de cada uno, pero somos guerreros. Y lo que vas a atravesar, lo vas a atravesar peleando, guerreando y haciendo honor del nombre del Señor. También Dios me hablaba a través de la palabra de Santiago. Pensé que ibas a mencionar lo que iba a decir yo. Digo, me va a quemar lo que Dios me dijo a mí. También se lo dijo a él, digo. Y está bien, habló de Santiago, pero no exactamente de lo mismo, porque me venía a la mente este pasaje, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hace poco en una charla de café con Darío y con Daniel, hablábamos de esto. Y Daniel nos enseñaba acerca de algo que Dios le había mostrado a él, que cuando atravesamos una circunstancia desagradable, no necesariamente una de esas pruebas que decimos, wow, esto es imposible de tolerar, no, desagradable, ¿por qué? Porque quería algo y no lo tengo, y me vino algo que no esperaba, o sea, de todos los días. ¿Sí? Porque a veces miramos a las pruebas como si no, yo no tengo pruebas, pero te enfrentas todo el tiempo situaciones que no te gustan o que sí te gustan. Y Daniel nos contaba algo que el Espíritu me volvía a traer ahora a mi espíritu. Decía, cuando viene una prueba, cuando viene una situación desagradable, lo que el Espíritu te está diciendo, y abrí tu entendimiento, es que ya fuiste entrenado para ahora ser probado. Porque nadie es probado de lo que no fue entrenado. Entonces cuando viene una situación de prueba, quiere decir que ya recibiste los manuales, las guías, el estudio para ahora atravesar la prueba. Entonces cuando te enfrentes a una situación de esas, disfruta el momento, pero sabe que ya Dios te habilitó eso, que ya Dios te dio el entrenamiento para que puedas soportar, esperar, atravesar, sacar una enseñanza de eso
y pararte sobre una plataforma que te permita ir a otra prueba. Los que son profesionales saben que el título no se obtiene por mérito, se obtiene por aprobar. O sea, no te van a dar el título porque saben que sos un buen estudiante. Sí, yo sé que sos un buen estudiante, pero rendí. ¿Por qué sería diferente en los ámbitos espirituales? Y Dios quiere que podamos subir como soldados, que podamos esforzarnos. Pero lo bueno es, y el gozo está, del gozo que habla Santiago, el gozo está en que si sos probado, quiere decir que Dios ya te estuvo entrenando. Solamente tenés que atravesar esa prueba y saber que algo mejor viene. Hola. Sí, también cuando Darío decía... ¿Viene al frente? ¿Bien? Gracias. Conoce el pastor Roger. Animarlos a los jóvenes que todavía viven en sus casas. Cuando Darío decía, yo no elegí nacer en la familia que tuve, me volvía a mi mente cuántas tardes pasaba yo llorando en mi cama, pidiéndole a Dios o preguntándole por qué me hizo nacer en esa familia en la que nací. Y después de mucho tiempo de agradecerle a Dios porque Él había formado aspectos en mí que ahora yo podía dar a otros, los otros días preparando los bolsos para Villa María, entre una de las cosas que Dios me enseñó muchísimas, pero no es para mí gravoso eso, y yo le preguntaba al Señor, es algo cotidiano, los viernes sé que tengo que preparar los bolsos, salimos, volvemos, y me acordé de una escena de cuando era joven o pequeña, que mis padres toda la vida viajaron al interior para ir a congregarse a otra iglesia que no está en Córdoba. Y yo le preguntaba a mi mamá todos los viernes, ¿por qué, mami, tenemos que preparar los bolsos todos los viernes? Y ella me decía, porque vamos a servir a Dios. Y mientras yo preparaba los bolsos, uno de estos viernes volvió esa imagen a mi cabeza y le decía, Señor, qué sabio que sos, porque vos te tomaste el tiempo de elegir en qué familia quisiste que nazca, para formarme, para entrenarme, para que hoy pueda dar sin quejas. Y yo quiero animarlos a quienes todavía viven con sus padres y quizás se preguntan por qué nací donde nací. Y quizás la palabra disfrutar, dice, qué vivo dice disfrutar, no sabe lo que es mi familia. Pero sí, poder disfrutar del entrenamiento de que Dios te está permitiendo vivir para después poder dar y poder decir, gracias Señor, porque en tu sabiduría me veías ya dando, me veías ya sirviendo, me veías ya entrenado. Eso quería compartir. Yo agregarle a esto que decía Eva, porque justamente es agregarle. Y es que en lo personal David para mí ha sido de esas personas, porque no le voy a poner personaje, porque es una persona que le enseñó mucho a mi vida en cuanto a ese corazón moldeable al Padre, porque él tuvo errores. Luciana, la pastora, decía, él tuvo un error grave y tuvo sus consecuencias, pero siempre tuvo un corazón moldeable ante el Señor. El Señor lo habla de él y dice que era conforme a su corazón. Pero algo que siempre viene a mi mente ante situaciones difíciles de David, el que él nunca, pero nunca menospreció el proceso. Él no le dio un precio bajo a lo que vivía. Él cuando peleó contra un oso o contra un león le dio el valor que debía tener. Somos un cuerpo, parte de la iglesia que conoce lo que es darle el valor o no darle el valor a una demanda o no demanda. Conocemos, pero muchas veces menospreciamos cuando el Señor nos permite atravesar algunas luchas. Y esas son las luchas que nos dan la posibilidad de después de vencer un Goliat. En Conquistadores del Reino esa es la visión que el Padre le dio hace unos años a Luciana y a los que estaban en eso. David como aquel que se entrenó para vencer gigantes. Muchas veces queremos y estamos listos para que el Señor nos llame a lo grande, pero eso grande muchas veces suele ser un Goliat. Pero no fuimos capaces de darle el valor necesario a cada uno de los leones y de los osos que debemos enfrentar. Y no solo piensen en leones y en osos como grandote, piensen en un pastor de ovejas y las abejas que lo deben haber perseguido, el frío, el sol, cada uno de esos detalles
forjaron en David un joven conforme al corazón de Dios. Y yo quiero animarlos en esta mañana en eso, a que sea nuestro anhelo y nuestra pasión ser conforme al corazón del Padre. Amén. Mientras hablaba Eli, me venía esto. Mateo dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que repartió talentos. Seguramente ya leíste o escuchaste la historia. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que te animo a que puedas valorar lo que estás viviendo y no menospreciarlo. Porque si sos fiel en obedecer, Dios te va a llevar a más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Sí, te invito a que te puedas poner de pie. Hasta aquí la palabra de Dios vino. Y este es tiempo de que puedas poner nombre y apellido de la situación y decir: Señor, aquí estoy, al frente de tu trono, al frente, en tu misma presencia. Esta palabra la tomo para mi vida y comienzo a escuchar lo que el Espíritu ahora habla a mi vida, a mi circunstancia, a mi acontecer. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Dice la Biblia, y las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor que lo que vos podés soportar. Él no va a permitir que la circunstancia sea una circunstancia tan difícil que te derribe, porque ya fuiste preparado, ya fuiste entrenado para poder soportarla, para poder atravesarla. Simplemente tenés que levantar tu mirada y poder ver a Cristo y poder saber que en Él son nuevas hechas todas las cosas. Creo en ti, Señor Jesús, en lo que tú vas a hacer a través mío. Yo creo en ti, Señor, creo en ti. Podés declararlo, podés expresarlo y podés levantar este testimonio para que... Creo en ti, Señor. Y en lo que harás se ve. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe todo, precioso Hijo de Dios.
recibe todo.